Hola, hola, buenas tardes, buenos días, en el momento que estés escuchando el episodio del día de hoy. La verdad es que bienvenidos a este espacio íntimo donde reflexionaremos, sentimos y nos vamos a dar permiso de crecer desde nuestra humanidad, dando así un espacio a nuestra alma para que pueda dar los pasos hacia una vida más ligera y auténtica. Realmente el propósito de sanación para el alma es precisamente eso, de ahorrarnos en nuestra parte humana, porque esa es nuestra experiencia aquí en la tierra, y dándonos permiso de poder reconocer a nuestra alma y tomar conciencia que somos también esa parte, esa energía, ¿no? En este caso, la parte del alma, y obviamente dándonos la oportunidad de poder ser toda nuestra esencia aquí en la tierra o en esta experiencia terrenal. Entonces, hoy quiero hablarte sobre algo que forma parte del camino de todos, que es esta parte de soltar. Para mí, a nivel personal, soltar es abrir las manos para poder liberar aquello que estamos cargando y tomar conciencia de lo que sentimos en ese proceso. Mucho de lo que yo comparto, por ejemplo, dentro de Sanadores de Almas, que es el curso de certificación, es esta parte de honrate en el proceso humano, ¿no? ¿Y por qué hago tanto hincapié de que te honres en el proceso humano? Porque cuando estamos en este proceso, en este camino de despertar espiritualmente hablando, la verdad es que a veces se nos olvida que también nuestra parte humana necesita atención, ¿sí? Esa es nuestra experiencia. Y claro, a través de los talleres, los cursos y todo lo que nosotros tomemos al final, ¿no? O estemos escuchando en los en vivos o el podcast, ¿qué es lo que nos implica? El poner atención a nuestra alma también. No, una cosa no está peleada con otra, al contrario, somos todo. ¿No? Somos esta parte humana, porque esa es nuestra experiencia aquí en la Tierra y eso tomamos nosotros la decisión de venir o bajar aquí a esta 3D para poder experimentar lo que significa ser humano, aún sabiendo que somos seres de energía y que esta experiencia es lo que nos está permitiendo a nosotros, a nivel conciencia, el poder seguir evolucionando en el camino. Por eso es tan importante honrarte en el proceso. ¿Por qué? Porque si nos honramos en el proceso, nos estamos dando la oportunidad de entender y comprender qué es lo que estamos nosotros transitando. Que sí, nos podemos enojar, pelear, discutir. Claro, esa es nuestra experiencia humana. Sin embargo, cuando le damos ese espacio de podernos expresar qué es lo que estamos sintiendo y tomar responsabilidad de esas emociones, sin culpar a nadie allá afuera, porque a final de cuentas, todo lo que sucede en nuestra experiencia terrenal es parte del proceso, la experiencia en sí. Entonces, en este episodio vamos a explorar por qué nos cuesta soltar y cómo el apego y el miedo juegan un papel importante y cómo nosotros podemos comenzar a dejar ir con amor, compasión hacia otros y hacia nosotros mismos también. No podemos nosotros esperar el poderlo hacer y pedirle a alguien más que lo haga si nosotros no somos responsables suficientes para tomar ahora sí que las riendas y decir, sí, ¿sabes qué? Sí me duele, sí me pesa, no me gusta, pero a final de cuentas sé que parte del proceso es aprender y entender el cómo soltar, ¿sí? Y quiero decirte que soltar no es olvidar ni ignorar tampoco. Es un acto profundo de amor propio, de abrir nuestras manos para poder dejar ir aquello que ya cumplió su ciclo en nuestra vida. Y este año precisamente es eso, el poder nosotros entender cómo vamos a vivir el proceso, cómo vamos a empezar a entender el proceso para que las situaciones y las experiencias no se vuelvan a repetir. Entonces, cada oportunidad que tenemos nosotros para poder soltar nos va a permitir observar las emociones que emergen para poderlas reconocer y asimismo poderlas honrar como parte de nuestra experiencia humana. ¿Sí? Mucho de lo que voy a estar hablando a lo largo de este 2025 es precisamente eso, ¿no? Honrar nuestra humanidad para poder nosotros expandirnos en cada oportunidad que tenemos, si así lo decidimos. Aquí no se trata de empujarte, decir, mira, paso uno, paso dos, paso tres y vas a estar del otro lado. No, el chiste es vivir la experiencia, el abrazar lo que estamos viviendo. Aún así que lo que estemos nosotros experimentando en nuestra fisicalidad no es de nuestro agrado. Digo, sabemos que tenemos altas y que tenemos bajas.
Las altas, obviamente, estamos emocionados, ya estamos felices y estamos en paz. Las bajas nos llevan realmente a situaciones muy obscuras. Asimismo, es el camino de nuestra alma. Nuestra alma también tiene esos momentos oscuros donde nos confrontan con cosas y situaciones que no hemos puesto atención en nuestro camino. Entonces, la verdad es que cada oportunidad nos permite el poder soltar, ¿sí? Cada oportunidad, cada situación que ya no está resonando con nuestra esencia. Entonces, al soltar, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos generando? Le damos espacio a nuestra alma para poder respirar. ¿Para qué? Para abrirse a nuevas oportunidades y así mismo poder crecer desde la esencia de quién realmente somos. La verdad es que una vez que entendemos y comprendemos qué es lo que implica el hecho de soltar, la verdad es que se vuelve como parte de nuestra rutina. El decir, me voy a tomar un respiro, ¿no? Voy a dar un paso hacia atrás, voy a poder observar y me voy a dar permiso de soltar aquello que ya no necesito, aquello que me duele, por así decirlo. Una de las cosas, por ejemplo, en terapias que aparece mucho, es esta parte de n- la parte del sufrimiento es una decisión personal. ¿A qué me refiero con eso? Es que nosotros decidimos el sufrimiento y nos podemos quedar sintiendo este dolor, esta parte de presión en el pecho y dependiendo de cómo tú lo sientas, porque cada experiencia es diferente, porque cada alma es distinta también. Entonces, en esta parte de darnos permiso de poder estar en presencia de la situación, sin pelearnos con que cómo lo voy a arreglar, no se trata de eso, se trata de poner atención en lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, en mi camino, por ejemplo, he aprendido que soltar puede ser una de las experiencias más desafiantes, pero también te puedo decir que es una de las más transformadoras. Sí, y déjame te platico un ejemplo. Y digo, y no es un ejemplo, sino es parte de lo que yo he vivido y de lo que yo misma he experimentado. Uno de mis mayores apegos que tuve que dejar ir fueron dos relaciones de amistades, ¿sí? Que eran mucho más que eso, eran parte de mi familia espiritual. Y la verdad es que fue un proceso súper profundo de tomar conciencia de las lecciones que me dejaron en mi vida. Digo, y más allá de el enojo o la culpa que sentía, porque la verdad es que si soy sincera, sí sentía ese peso, ¿no? Sí me sentía culpable. Sí pensé que yo había, ahora sí, como decimos nosotros en Monterrey, había metido las cuatro, ¿no? Que es lo que decimos normalmente cuando tenemos equivocaciones. Sin embargo, cuando empezamos nosotros en este proceso de tener una comprensión un poco más elevada, empezamos a transformar esos aparentes errores en bendiciones escondidas. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros realmente poner atención en lo que estamos viviendo, después de que sí me enojé, sí me desesperé, sí me dije de cosas, porque la verdad es que soy honesta y por eso digo que este espacio es muy íntimo, porque soy honesta en todos los aspectos, de poderte yo platicar, o bien dicho, el poderte yo decir exactamente lo que es, ¿no? Y el cómo se vive. Sí, entonces, la verdad es que sí, este proceso, además de pedir disculpas, porque eso sí me di la tarea de, porque a lo mejor así es la forma en cómo fui educada, ¿no? Si sientes que cometiste y no lo hiciste con la intención de fregar al otro, pues obviamente ah, parte de lo que a mí me enseñaron mientras yo estaba creciendo era, pues si te equivocaste, pide disculpas, ¿no? Y eso precisamente fue lo que hice. Si yo sentí que había metido, ahora sí que me había equivocado, que no era trasfondo, que no era la forma, y en ningún punto fue una parte de hacerlo desde el enojo, porque eso sí. Es algo que yo he estado trabajando a nivel muy personal, ¿no? La gente no tiene la culpa de mi enojo, que sí, soy una persona muy enojona, quiero decirte, y que la verdad es que no la saco a relucir porque no es necesario. ¿Por qué? Porque sacar el enojo, ¿no? Y la verdad es que desquitarte con la otra persona, lo único que implica es mucho cansancio, porque es mucha energía, es energía acumulada que sale en forma de enojo. Entonces, en esta parte del proceso me di la tarea de pedir disculpas, ¿no? Y de poder entender, ¿no? La verdadera lección que estaba yo por integrar, ¿no? Lo que esta amistad y estas amistades me habían enseñado, me habían mostrado. Que sí, la verdad es que sí me puse a llorar y sí hubo muchas emociones que sentí en el momento, entre ellos una en particular que ahorita recuerdo mientras te estoy platicando, es esta parte de la traición, ¿no?
Y parte de lo que yo enseño allá afuera, sobre todo con las leyes universales, es, bueno, tú sentiste, ¿no? Porque esas son preguntas que yo me hago, ¿no? Tú sentiste la parte de traición, ¿no? Esa es la palabra y esa es la emoción que yo estaba sintiendo en ese momento. Y parte de la pregunta que me realicé yo fue bueno, tú sentiste la traición, ¿no? Que la otra persona generó en ti esta parte de la traición. Y parte de la pregunta que me hacía mi guía Serafiel era, bueno, ¿sentiste la parte de la traición? ¿Y en qué partes de tu vida te estás tú traicionando a ti misma? Y ya cuando o sea, ya cuando la verdad es esta pregunta se surge, ¿no? Y se realiza, es como que, híjole, la verdad es que me empecé a hacer más chiquita, ¿no? Decir, hijo, bueno, ¿qué parte de mí me estoy traicionando yo a mí misma? ¿Qué parte de mí yo no fui honesta conmigo misma? Sí, o sea, la gente allá afuera no es que venga y te venga a destrozar la existencia, al contrario. Sí, mucho de lo que nos muestran las leyes universales, entre ellas, es esta parte, ¿qué es lo que me está reflejando el otro? ¿No? Que a mí no me gusta, que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero esa es parte de lo que nos está reflejando a nosotros, para que nosotros, como ahora sí que tomar conciencia es tomar responsabilidad de lo que me está enseñando y lo que me está mostrando. Si es algo con lo que tú no estás de acuerdo, pues claro, date la oportunidad de poder transformar lo que estás viviendo, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Integra las lecciones. Y en esta parte de que me sentía yo esto, me contesté la pregunta de qué partes en mí me sentía que yo me estaba traicionando a mí misma. O sea, la otra parte no es importante el por qué entender que la otra persona hizo y deshizo. No, es tomar la responsabilidad de uno y decir, bueno, ¿qué fue? ¿En qué parte yo me estoy traicionando a mí misma por no darme permiso a mí de ser yo? ¿No? Y son preguntas que te puedes ir realizando a lo largo del camino. O sea, no se trata de meterte en broncas o en problemas y decir, no, es que la otra persona hizo y deshizo, porque eso entonces lo que estás haciendo no estás tomando responsabilidad. Al contrario, estás culpando a la otra persona. Afuera es un reflejo de cómo estamos adentro. Ahí nosotros podemos atacar dos de las leyes universales, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Afuera no vienen y nos dicen, ah, bueno, es que te voy a romper el corazón. Al contrario, es una experiencia que tú tienes que vivir para tú poder, ahora sí que evolucionar. Entonces, en esta parte, regresando a lo que te estaba platicando, ¿no? El poder yo entender cuál era la verdadera lección y así poderlo integrar, ¿no? De lo que la amistad, porque la verdad es que yo la sigo queriendo y la sigo amando ambas, ¿no? No te voy a decir que no. Sí las amo porque a final de cuentas son seres humanos que me vinieron a dar una mega lección, ambas. Sí, que sí me encantaría poder seguir teniendo una relación de amistad, obviamente. ¿Por qué? Porque no nos gusta de, es que quedé mal. No, al final yo tomé la responsabilidad. Yo observé y me di cuenta qué era lo que estaba yo viviendo en mí misma. Y de esa forma es lo como yo puedo integrar y puedo realmente decir, ¿sabes qué? Ok, muchas gracias porque lo que me mostraste. Sí, muchas, y para mí es siempre decir gracias, y no tanto lo que me mostraste, sino gracias por cumplir con tu plan. Sí, porque estas decisiones de bajar y venir a desacomodarnos todo lo que creíamos que estaba acomodado es de estas personas o estas almas, la verdad es que están cumpliendo con su plan. O sea, trabajo hecho. Entonces, al contrario, yo me siento súper orgullosa de que efectivamente puedo observar qué es lo que me está mostrando y lo que me está enseñando. Entonces, regresando a esta parte de dejar ir, es volverte a recordar, no significa olvidar, sino abrazar el aprendizaje y liberarme, obviamente, del peso de esta experiencia, ¿no? De este dolor, por así decirlo. No puedo decirlo sufrimiento porque la verdad es que yo me doy permiso de llorar cuando yo necesito llorar. Me doy permiso de enojarme, claro. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la experiencia humana. ¿Sí? No se trata de ponerle mute a los sentimientos o a las emociones, sino abrazarlos lo que se está presentando. Entonces, cuando no podemos nosotros soltar algo, a menudo terminamos experimentando lo que se siente como un duelo. Sí, digo, reconocemos el duelo como esta faceta donde alguien fallece. Y la verdad es que me he dado cuenta a lo largo de estos 15 años que no es tanto que alguien fallezca, ¿no? Son los cambios a nivel emocional que estamos viviendo.
Sí, cuando dejamos ir algo o soltamos algo, claro, vivimos un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque es un cambio profundo que puede despertar todas las etapas que conlleva el duelo, ¿no? Dentro del duelo tenemos la parte de la negación, el no, no es cierto, no puede estar, no es posible que esto esté sucediendo. Obviamente, seguimos con la parte del enojo, que para mí a nivel personal es una de las más importantes y relevantes. O sea, las 5 etapas del duelo son importantes, claro, pero para mí, a final de cuentas, el enojo es una de las cosas más importantes para mí a nivel personal. Ya después de que nos enojamos y sacamos todo lo que traemos adentro, no con la persona, estoy hablando con la situación, ¿sí? Esta parte de el enojo, ¿no? Después de que soltamos todo el enojo, pues, transitamos la parte de la tristeza, porque obviamente nos acordamos y nos da tristeza. Sí, es como que nos soltamos llorando y cómo es posible y nos seguimos cuestionando también. Y claro que después de eso, eventualmente llegamos a la parte de la aceptación. Sí, el decir, bueno, así se presentó, así es, me quedo con las lecciones y el aprendizaje que me dejaron, lo agradezco. Desde el fondo de mi corazón, lo agradezco. Y es natural sentirnos abrumados, pero la verdad es que te invito a que o sea, te invito a ver estas emociones como una brújula, una guía que te muestra dónde necesitas poner tu atención. Y claro, el amor también, sin pelearte con lo que se está presentando, sin discutir, sin juzgarte, sin nada. Simplemente verlo desde el amor y desde la compasión. Entonces, las emociones son parte de nuestra humanidad, aunque no nos guste. Sí, la verdad es que una de las cosas, y creo que eso ya lo había mencionado también antes, una de las cosas que yo le decía a mi mamá, digo, es que creo que muchas de las emociones yo no tengo el nombre para ponerlas. O bien dicho, no las reconozco. Aún así que me puedo aventar los libros para poder entender las emociones, pero a mí es necesario experimentarlo para yo poderlo comprender a nivel racional. Esa soy yo. ¿Sí? Ahora que te platico yo esta parte de dejar, ¿no? De soltar, de dejar ir, ¿no? Y entender que nos da miedo y que podemos tener apego ante las cosas, pues bueno, es entender y comprender que las emociones son parte de nuestra humanidad. Y obviamente honrarlas nos va a ayudar a poder abrir este espacio para que nuestra alma continúe su camino. La verdad es que es trabajar en sinergia con nuestra alma, sin pelearnos con nuestra alma. Ahorita que estoy leyendo el libro de astrología cabalística, no te puedo explicar lo maravilloso que es poder tener esta comprensión de todo lo que está en mi cabeza. Realmente ya verlo en palabras es otra cosa, es otra historia. ¿No? Es parte de abrir mi conciencia, o mejor dicho, mi mentalidad para poder elevar mi conciencia en el proceso. Entonces, en esta parte, regresando a la parte de soltar, y perdón, porque me emociono y hablo de 3.500 cosas a la vez. Pido disculpas de antemano. Pero regresando a esta parte de soltar, y como también es una cuestión de apegos, detrás del apego a menudo vamos a encontrar creencias limitantes que nos hacen dudar de nuestra capacidad para poder soltar, ¿sí? Y alguna de estas creencias limitantes es, no puedo confiar en nadie, sobre todo cuando pasamos por un proceso complejo, y no voy a hablar de un proceso difícil, sino un proceso complejo. ¿Por qué? Porque implica poner atención a lo que estamos viviendo. Entonces, cuando tenemos esta parte donde, en mi caso, que te platicaba yo del mi sentimiento de traición, ¿no? Puede llegar la creencia, si yo no lo hubiera trabajado en su momento, de poderle dar la atención o ponerle foco para yo poder comprender y entender, pues claro, ¿no? Pude haberme yo hecho la parte de no puedo confiar en nadie, ¿no? Y si alguien nuevo se presenta, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Voy a tener un rechazo de, no te acerques porque no quiero saber nada. Entonces, otra de las creencias limitantes que se puede llegar a presentar si no trabajamos las cosas es, si abro mi corazón, me van a volver a lastimar. O sea, ¿cuántas veces no, nada más toma conciencia? Vamos a hacer la pregunta. Toma conciencia de en qué momento de tu vida, de tu camino espiritual, o tu camino humano, ¿no? Te has dicho a ti mismo, ¿no? O a ti misma, es que si abro mi corazón me van a volver a lastimar, ni para qué presentarme vulnerable porque me van a trozar el corazón. Y está bien que te lo digas. Simplemente toma conciencia de esa creencia limitante
y transfórmala por algo que te sume, no algo que te reste. Otra de las creencias limitantes que se pueden llegar a presentar es no puedo ser honesta porque me van a juzgar o traicionar. ¿Sí? Entonces, estas son algunas creencias que se pueden llegar a presentar. O sea, hay una historia de creencias que podemos nosotros, ahora sí que llevarnos a una maestría de toda la información que podemos captar de estas creencias limitantes. Y la verdad es que estas creencias no son más que una invitación para poderlas mirar de frente y cuestionarlas. Sí, o sea, el chiste es preguntar de dónde viene la creencia, qué es lo que me está recordando. O sea, son momentos donde cada uno de nosotros podemos sentarnos y tomar conciencia de lo que se está presentando, sin, obviamente, sin brincarte en la parte de honrate en el proceso humano. Entonces, si quieres verlo, son dos cosas que tenemos que realizar. Si quieres, si deseas. Acuérdate que aquí no es para empujarte y no es que esto es lo que tienes que hacer, porque aparte esas palabras me pueden repatear. ¿No? Como buena niña índigo, la verdad es que sí me molesta. O sea, me molesta a nivel personal. Entonces yo no me gusta utilizarlas. Sin embargo, podemos verla como dos vertientes en el proceso. Primer proceso, o sea, la primera etapa del proceso es vivir tu proceso humano. Que, ok, tengo ganas de llorar. ¿Por qué? Porque me siento y puedes hacer tu lista de cómo te sientes. Está bien. Esa es la primera parte del proceso. Una vez que te honres en el proceso humano, ¿sí? Una vez que veas las cosas, que te des el tiempo necesario, y digo tiempo necesario, la verdad es que es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Es ver cómo nuestros guías, en este caso los ángeles, los arcángeles, como tú quieras, gustes y mandes, inclusive hasta el creador o Dios, ¿sí? Nos ven a nosotros, nos ven con esta parte de amor, ¿no? Que se nos olvida que lo hemos experimentado anteriormente. Entonces, la verdad es que cuando nosotros aprendemos a soltarlas, esta parte de las creencias, una vez que ya las vimos y las observamos, la siguiente parte es el cómo las transformo. ¿Sí? Y es un trabajo de todos los días. Es como si fueras a un entrenamiento. ¿Sí? No vas a pensar que vas a correr el maratón, ¿no? Por ejemplo, el que más comúnmente se conoce, por ejemplo, el de Nueva York, que creo que son, ya no me acuerdo si son 10, 15 kilómetros. Este, y te puedo estar echando mentiras, porque la verdad es que, como te puedes dar cuenta, yo no corro, pero o sea, en un entrenamiento, pues obviamente no vas a pensar que una vez que corres el primer kilómetro, ¿sí? Un solo día, ya vas a tener toda la habilidad para poder correr todo el maratón de Nueva York o de Boston. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que es un entrenamiento. Tienes que hacerlo varias veces. Tienes que acostumbrar a tu cuerpo a poder correr distancias, de tomar conciencia de cómo es tu respiración, porque eso también te ayuda a poder tener rendimiento en tu carrera. Entonces, es exactamente lo mismo con la parte de las creencias. ¿Sí? Si ya te diste cuenta, ¿no? Ya tomaste conciencia, ya viviste tu parte humana. ¿Qué es lo que sigue? Ahora sí, el poderla soltar, ¿sí? Y la verdad es que al soltarlas, no solo estamos liberando nuestra energía, sino que también estamos dándole permiso que nuestra alma se conecte con la verdad y más profunda que somos capaces de amar y de ser amados sin restricciones. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Una vez que nos damos permiso de soltarlas, ¿no? De abrir nuestras manos, de empezar a pensar, ¿no? Y de poner, ¿no? De una creencia limitante como es que no puedo confiar en nadie, a una parte es, estoy en proceso de aprendizaje cada día de mi vida. Entonces, la forma en cómo nosotros nos comunicamos con nosotros mismos es una cuestión de entrenamiento. No quieras esperar que una vez que termines de darte cuenta y el trabajo ya está hecho. No, es un trabajo de seguirte recordando todos los días de tu camino. Entonces, para empezar a soltar, quiero invitarte a reflexionar sobre las situaciones de tu vida en este momento, sobre todo las situaciones que se repiten una y otra vez. Y aquí va la pregunta, ¿qué patrones, emociones o creencias ya no te sirven en este momento?
Pon atención, sé honesto contigo misma. Esto no es un examen, es tú mismo tomar responsabilidad de lo que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque tu experiencia terrenal es tu mapa, ¿sí? Es el camino que tú mismo trazaste antes de venir a la Tierra. Entonces, esta parte de soltar es un acto de valientes, de poder observar lo que ya no necesitas y recordarte que tienes la capacidad de dar ese paso hacia la libertad emocional. Y claro, es una libertad espiritual también. ¿Por qué? Porque una cosa, como te decía en un inicio, no está peleada con lo otro. ¿Somos seres humanos? Sí. ¿Somos seres espirituales? Sí. Y ambas trabajan en equipo. Entonces, cada vez que eliges tú soltar, eliges darle una nueva oportunidad de vivir más ligero, más ligera y obviamente, claro, en conexión con tu esencia. Y la verdad es que antes de cerrar, porque aquí me puedo agarrar y hablándote, platicándote de una cantidad de cosas, sobre todo porque es un tema que me apasiona, como te puedes dar cuenta, es considera lo siguiente, soltar no es debilidad, es fortaleza. Es un acto de amor hacia ti mismo, hacia ti misma y hacia tu camino. Entonces, al soltar, le permitimos a nuestra humanidad abrazar la transformación y le damos espacio a nuestra alma para que se pueda expandir. Entonces, la verdad es que llévatelo esto, tatúatelo en la memoria. Si lo quieres tú transcribir, ¿no? ¿Para qué? Para que lo puedas tú anotar y tener el post-it pegado en la pared, hazlo. Porque el hecho que lo sigas observando y viendo te va a dar la oportunidad de seguir tú poniendo atención en tu camino. Entonces, te invito realmente a compartir este episodio con alguien que sientas que lo necesita. Juntas podemos crear una red de apoyo, amor y transformación. Recuerda que todo este trabajo que estamos realizando es en equipo. Y cuando hablo de en equipo, estoy hablando de todo lo que estamos nosotros haciendo. Y el trabajo que tú hagas en ti es sembrar las semillas dentro de la humanidad. ¿Por qué? Porque al tú transformar, acuérdate que te dije, una de las leyes universales, como es adentro, es afuera. Entonces, si queremos nosotros sembrar esas semillas, ¿dónde crees que empieza el trabajo? En ti. ¿Vale? Entonces, gracias por acompañarme en esta reflexión tan personal y transformadora. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y que no estás sola en este camino. Y claro, si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te amo. Nos escuchamos la siguiente semana con otro episodio dentro de Sanación para el Alma. Que tengas un bendecido fin de semana y la verdad es que mi gran alma valiente, cállate con eso, sigue brillando respetando tu humanidad para que puedas descubrir tu luz en tu camino. Bye.